Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en esta última semana de transmisiones del ciclo interinstitucional titulado Impacto de las emergencias sanitarias sobre la salud mental. Ciclo dirigido a personal de salud. Cabe mencionar que hemos contado con la participación de personal médico, de enfermería, psiquiatría, psicología, docencia, psicopedagogía, entre otros. A todos ustedes les agradecemos porque su participación ha sido un factor determinante para el cumplimiento del objetivo de este esfuerzo interinstitucional enfocado en un tema transversal, el cuidado de la salud mental. Soy la maestra Rocío Carmona y me acompaña en la conducción el doctor Héctor Esquivia. Saludos, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy bien, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los que se están conectando aquí en el canal de Facebook Live del Instituto. Invitarlos a esta transmisión, invitarlos a que le den compartir también para llegar y tener un mayor alcance entre los profesionales de la salud. Les recordamos que todos estos videos de todo el ciclo de videoconferencias que hemos tenido desde hace varias semanas los encuentran ustedes en YouTube, en el canal del Instituto. Invitarlos también a que nos envíen sus preguntas durante la transmisión para poder hacer sus comentarios o sus preguntas, poderlos llegar a la ponente invitada del día de hoy. Así es, doctor. A lo largo del presente ciclo hemos destacado la ineludible, impostergable y apremiante atención a la salud mental. En la conferencia de ayer, el doctor Hugo López-Gatell destacó el déficit de atención mental que existía desde antes de la pandemia y que se concentrará después de ella, motivo que convoca a nuestra participación para promover en la población el cuidado de su salud mental. En las distintas lecciones derivadas de la infección por la COVID-19, se ha subrayado que ante la incertidumbre, la mejor protección es el conocimiento de la mano de las y los especialistas altamente calificados y que han sido partícipes de la respuesta gubernamental para la atención y restablecimiento de la salud mental en México, doctor. Así es, creo que todos los profesionales de la salud durante esta pandemia nos hemos involucrado en alguna acción para mitigar la pandemia. Muchos no estamos precisamente en los centros de atención COVID, pero desde la divulgación, desde la información con nuestros seres queridos, es una manera de emprender acciones para mitigar esta crisis sanitaria. En este sentido, es muy importante esta videoconferencia que la hemos titulado La atención de la salud mental durante la emergencia de COVID-19 en México y puntualizar cuáles son los resultados de las acciones y de las lecciones que hemos aprendido. Para este fin, les presento, les doy unos datos, una breve semblanza del especialista para la temática del día de hoy. Ella es médica cirujana, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la especialización en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, es maestra en Ciencias de la Salud por parte de la UNAM y doctorante en Salud Mental Pública en la misma universidad. Actualmente secretaria del del Consejo Nacional de Salud Mental, perdón, doctora. Es un honor contar con su presencia, doctora Lorena Rodríguez Bores. Bienvenida. Muchísimas gracias, Rocío, muchas gracias, Héctor. Y bueno, un agradecimiento en general a todos los organizadores, los que están también tras bambalinas, haciendo todo esto posible. Y pues muchas gracias en general. Bueno, pues sí, realmente yo celebro que se organicen este tipo de reuniones, sobre todo por lo que dijo, ¿no? Héctor, es el conocimiento el que nos va a ir brindando mayores herramientas para poder dar respuesta. La verdad es que una de las cosas que aprendimos a poder implementar fue en esta ocasión, en esta emergencia, fue todo lo derivado y todo el conocimiento que también se produjo durante el sismo del 2017. Realmente todas esas lecciones que fueron aprendidas en su momento fueron transmitidas y creo que eso ayudó también a organizar una respuesta para esta emergencia de diferente naturaleza. Esta vez no fue un tema sísmico, fue una emergencia sanitaria tipo epidemiológica, ¿no? La amenaza ha sido más prolongada, más invisible, pero pues ha ido cobrando pues muchísimas secuelas, ¿no? Víctimas, vidas, familias afectadas, población afectada, economía afectada. Entonces, pues se ha convertido en una emergencia muy importante que es innecesario que debamos nosotros también atender. Pero realmente no, las respuestas no salen
pues ni de una varita mágica, ni de ocurrencias, ni de yo creo que se deba de ir por acá. No, o sea, realmente la idea es que nosotros tengamos una base tanto teórica, pero de alguna forma ya práctica, ¿no? En la que podamos decir, por aquí es el camino. Y bueno, seguramente, no sé si ya se ha hablado, pero en general seguramente o se hablará acerca de este tipo de bases teóricas, ¿no? Recomendaciones, lineamientos internacionales que nos van marcando la pauta de qué ha sucedido en otras experiencias en el mundo y cuáles son las mejores recomendaciones para las mejores prácticas para adoptar en los sistemas de salud, en la parte operativa, en la parte ya cara a cara con los usuarios, de cómo dar respuesta a la atención en la salud mental durante este tipo de emergencias, ¿no? Y cuando digo este tipo de emergencias, no nada más me refiero a epidemias, sino en cualquiera, ¿no? De un tipo de emergencia humanitaria, una guerra, un sismo, explosiones, migraciones forzadas. Y en este caso, bueno, pues se dio el tema de esta emergencia sanitaria. Entonces, a través de ese tipo de lineamientos, junto con experiencias ya propias, ahora sí que tropicalizadas de alguna forma, pues se montó una respuesta. Muchas de estas cosas que decimos, que les digo, mucha de esta experiencia fue a partir de lo que sucedió en el 2017. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla, una pequeña presentación simplemente para ir platicando acerca de justo esta respuesta, la cual se implementó y se montó, ¿no? Entonces, para ver un poco cómo ha sido la atención en la salud mental durante esta emergencia, pero sobre todo ya un poco más hablar de resultados, o sea, qué acciones fueron las que decidimos echar a andar y cuáles han sido también algunas de las lecciones aprendidas. Bueno, en primera, ¿cómo decidimos o cómo fue la idea de empezar un plan de acción para poder atender temas de salud mental durante la pandemia? Bueno, como decíamos, pues teníamos algunas bases en las cuales teníamos que mirar para poder planificar. Y una de ellas viene en el ciclo de gestión de riesgos de desastres, en las que cuando viene un desastre, llámese, como lo dijimos, una epidemia, una guerra, etcétera, va a haber diferentes fases de respuesta hacia ese fenómeno. La primera fase es la fase antes, una fase predesastre. Y si ustedes se fijan, ya hay diversas reacciones psicológicas que se van a presentar antes de que venga o que llegue específicamente ese desastre. Primero tenemos la parte de la amenaza y la parte de la alerta. Es decir, aquí ya la población sabe que viene un problema y empieza a haber ciertas reacciones en los individuos, pero también en las comunidades. Esto es algo más colectivo. ¿Y qué empieza a haber? Empieza a haber muchas reacciones de pánico. En general es lo que se veía. Entonces la idea era que precisamente nosotros tratáramos de dar una respuesta ante esta reacción que iba a estar acompañada en esta fase de la amenaza. Lo mismo que en la fase de alerta, realmente es la gente se empieza a preparar para la llegada de este fenómeno, la llegada de este desastre, y empieza a tener ya conductas, algunas adaptativas. Sin embargo, el problema son aquellas conductas desadaptativas que las personas desafortunadamente a veces presentan en consecuencia de estas reacciones. Entonces, la idea era precisamente tratar de nosotros preparar una respuesta de acciones tanto para la promoción y autocuidado de un estilo de vida saludable, es decir, que se mantuvieran estas medidas de autocuidado y de una vida sana a pesar de la amenaza y de la alerta de que va a llegar un desastre. Y sobre todo a realizar acciones preventivas, sobre todo preventivas a la población de este tipo de conductas que eran llevadas precisamente en respuesta a un pánico. Por eso decíamos un pánico individual, que después se volvía un pánico colectivo. Y realmente nuestra responsabilidad como dirigentes, ¿no?, de los planes de acciones de la salud mental, pues era dar herramientas a la población para prevenir el pánico. Y esto desplegó muchísimas acciones, tanto a nivel de estrategia de medios, pero también a que dentro de las mismas atenciones que todavía en ese momento eran presenciales,
pues hubiera precisamente alguna psicoeducación, algunas intervenciones, primeros auxilios psicológicos para prevenir el pánico o incluso manejar el estrés, sobre todo cuando ya estamos en esta fase de alerta. Después viene la jornada de sana distancia. Sabíamos que ya era inminente la llegada de esta epidemia y de su despliegue, de cómo se fue toda esta ola de transmisión y esta ola que ya llegó a la enfermedad de muchas personas y por supuesto las secuelas como fue pues la muerte de tantas personas. Entonces viene la etapa de la sana distancia, la jornada, esta famosa cuarentena que nos llevó a un confinamiento. Sin embargo, sabíamos que este confinamiento, este aislamiento social de alguna forma, iba también a tener consecuencias sobre la salud mental. Entonces, la idea era preparar precisamente el terreno para que las personas pudieran manejar el estrés dentro de esta nueva situación adversa y que era normal que todos tuviéramos una reacción de miedo ante la incertidumbre de un nuevo escenario, el cual no estábamos preparados y que además pues no habíamos visto por lo menos en nuestro ciclo de vida, ¿no? Después viene ya propiamente la fase del impacto de este desastre. Entonces aquí la idea era precisamente que como las consecuencias iban a ser sobre ya el impacto, es decir, el trauma que puede generar, las reacciones afectivas y ansiosas que puede generar el impacto de este desastre, realmente era organizar respuestas para poder brindar a las personas y a las comunidades un mejor afrontamiento al pánico y otras reacciones, prevenir el estigma, ¿no? Esto es importante porque en el tema de la salud mental siempre tenemos que hablar acerca del estigma, que es un gran enemigo a vencer para que las personas puedan tener un acceso adecuado a un servicio de salud y a un tratamiento adecuado. Sin embargo, también aquí venía el tema del estigma hacia la enfermedad propia del coronavirus, ¿no? Entonces creo que era importante también manejar esta parte. También acerca de otro tipo de conductas que sabíamos que precisamente por el estrés de este impacto, de este desastre, que podían incrementarse, como era el consumo de sustancias. Entonces era reforzar esta parte de la prevención del consumo de sustancias, tanto a personas que nunca habían probado, ¿no? Como es la prevención universal. Sin embargo, también en aquellas personas que ya sabían que tenían algún tipo de problemas con el consumo de sustancias, evitar que hubiera recaídas, evitar que esto los llevara a un empeoramiento en su salud mental y por supuesto las violencias. Sabemos que también el estar en un confinamiento, en un aislamiento, iba a disminuir algunos de los apoyos sociales de las redes sociales con las que cuentan las personas, y esto puede llegar a que aumentara mucho el estrés, y el estrés también a veces se manifiesta en algunas personas, sobre todo en aquellas que ya previamente eran emisoras de violencia. Sabíamos que esto aumentaba el riesgo de que emitieran violencia. Entonces había que dar también respuesta para aquellas víctimas que pudieran ser víctimas de violencia familiar o algún otro tipo de violencias que fueran obviamente en respuesta a esta reacción ante el desastre. Después vine, en general, en el ciclo de gestión de riesgos se describe una luna de miel, y sí la vimos muy clara cuando fue el sismo en el que todos salimos, queríamos ir a levantar escombros, sacar personas, todo el mundo sale, ofrece comida a los rescatistas, a las personas, ofrece un cobijo, ofrece un hogar temporal, se va uno se me fue la palabra en este momento, a los albergues, etcétera. Sin embargo, aquí realmente me acuerdo que cuando estábamos en la fase de prealerta, no sabíamos cómo iba a ser la fase de luna de miel. Sin embargo, sí la vimos cuando empieza como esta solidaridad con el personal de salud, ¿no? Todo el mundo quiere donar cosas, les donaban desde lunch hasta comidas de grandes cadenas restauranteras, pero también la gente desde sus trincheras empezó a hacer cubrebocas, etcétera. Creo que hubo un gran periodo de solidaridad con el personal de salud. Desafortunadamente también hubo lo contrario, empezábamos a ver agresiones al personal de salud, entonces también teníamos que ayudar al mensaje acerca del respeto en primera, algo más cívico más que de tema de salud mental, sino más bien a un tema de civismo colectivo, ¿no? Y realmente de saber que el personal de salud es aquel personal que se encuentra en la primera línea de batalla y que están dando frente a este desastre y que es en pro de nuestra salud.
Y también la idea es que la respuesta que nosotros diéramos y las diversas acciones fueran para fomentar el afrontamiento positivo para este aislamiento. Después creo que es cuando ya nos encontramos en esta fase 3, eso es lo que ha estado sucediendo desde que ya vino el desastre y se dice que viene el post. Yo sé que tal vez digamos, bueno, ¿cuándo empieza el post? Ya pasamos el pico, ya regresamos. Claro, es algo incierto en el sentido de que esto es simplemente una esquematización muy teórica del ciclo de gestión de desastres. Esto ha sido más precisamente en temas de sismos. Sin embargo, bueno, nosotros ya sabemos que tenemos que regresar a la nueva normalidad. Sabemos que ya empezamos a tener un regreso, un retorno, y eso también va a generar diversas reacciones psicológicas a nivel colectivo. En primera, un tema de desilusión, en el que es importante que nosotros demos respuesta tanto al cuidado de aquellos que fueron afectados, ya fueron afectados directamente y son pacientes, o indirectamente porque fueron familiares o cuidadores de algún paciente con coronavirus, directamente al personal de salud, en el que precisamente todas estas fases pues los pueden llevar a un tema de colapso, a un tema de burnout. Finalmente, saber y asumir que esto ha llevado a la muerte de muchísimas personas y que eso deja una huella importante en las familias. Es importante atender los duelos que se puede estar generando en lo individual y en lo colectivo, precisamente por la pérdida de tantas vidas humanas. Y sobre todo, también atender el estrés postraumático, el estrés que nos pudo haber generado el vivir esto y que después tendrá consecuencias y que es importante atender desde este momento. Empezamos a ver cómo va a ser el restablecimiento de rutinas y entonces es momento de también dar y fomentar aspectos en la resiliencia para que la población pueda regresar a sus rutinas sin un incremento, un pico, pero ahora en el tema de salud mental. Y bueno, para que después lleguemos a una fase final que sea la reconstrucción del tejido social. Que a veces aquí nos dicen que no sea una reconstrucción, que sea mejor una verdadera construcción, ya que ahorita el tejido social estaba un poco deshilachado y roto por tanta desigualdad. Esperemos que esto nos ayude a generar una conciencia colectiva de unidad y sobre todo de equidad, sobre todo en temas del acceso a la salud. Y bueno, ¿cómo fue la respuesta que se montó en general? Tuvimos una respuesta y vuelvo a decir hace rato que fue también producto de muchas enseñanzas y aprendizajes que hubo desde el 2017. En el 2017 se creó un grupo interinstitucional, derivado del subcomité de desastres que fue instalado en el seno del CENAPRESE, realmente el Centro para Atención y Desastres, y la idea era coordinar acciones para prevención de temas de salud mental durante los desastres. Entonces la idea fue precisamente reactivar precisamente este grupo. Obviamente del 2017 para el 2020 pues cambiaron actores, cambiaron instituciones, pero lo más importante es que se sumaron muchísimas instituciones, se sumaron muchísimos actores y la verdad es que la idea era que fuera un trabajo coordinado a través de ese grupo, pero que fuera exponencial dentro de sus propias acciones y sobre todo también intentar vincular otros actores de otros sectores, no nada más que fueran del sector salud. La idea es que se conformó entonces este grupo técnico, se reactivaron las actas, digamos así, se reactivó este grupo técnico y a partir de ahí hubo varias coordinaciones en las que cada una llevaba una línea de acción dirigida sobre todo para la atención de la salud mental durante el COVID. Tenemos la coordinación de capacitación para brindar todas estas acciones llevadas a la capacitación, no nada más del personal de salud especializado en salud mental, sino aquel que no era especializado en salud mental. Eso era lo importante. Sabemos que tenemos pocos psicólogos, pocos psiquiatras y la idea era aumentar exponencialmente esta fuerza de trabajo, esta fuerza de atención en salud mental y la idea era brindar capacitación. La otra es que
igual y no eran especialistas en salud mental y no era la intención que se volvieran. Sin embargo, sabemos que los primeros respondedores, por ejemplo, paramédicos, que van a atender la emergencia del COVID, sabemos que van simplemente para atender a veces puros síntomas respiratorios, bueno, también se insistió en que tuvieran alguna capacitación para que en el momento que ya estaban en la línea de fuego con los pacientes, si veían y detectaban temas de salud mental, en primera, pudieran estar capacitados para reconocimiento, y la otra es para saber qué poder hacer si es que había algo que hacer en el momento, dar algo de psicoeducación, primeros auxilios psicológicos, y la otra era precisamente para poder derivarlos a algún servicio. Creo que eso es de lo más importante, ya que en el pasado se ignoraba esta parte, hicimos mucho hincapié para que también estos actores que no tienen que ver con salud mental estuvieran capacitados, pero lo más importante es que estuvieran sensibilizados. Entonces, ahorita hablaremos de cada una de las acciones en general, los resultados de todas estas coordinaciones. La otra era precisamente el siguiente componente de la acción, era la atención. Sin embargo, la atención iba a estar truncada por un elemento que no habíamos visto en algún otro momento, que era el confinamiento, porque íbamos a tener, por un lado, los profesionales de la salud de alguna forma también confinados, pero la gente, por su bien y por indicaciones importantes para la prevención del tema del coronavirus, pues respetando la sana distancia en sus casas. Sin embargo, eso aumentaba la brecha. Si tenían algún problema de salud mental, pues eso generaba o imposibilitaba a las personas a acudir a los centros de atención a la salud mental, los diversos que hay, primer nivel, tercer nivel, etcétera. Entonces eso contribuía precisamente a aumentar esta brecha y que las personas no recibieran tratamiento. Por ello se creó, o bueno, se inició toda esta línea estratégica para la atención telefónica, precisamente para facilitar que las personas pudieran recibir una atención en salud mental en tiempo y forma a través simplemente de una modalidad a distancia. Después vino la parte de la atención integral, bueno, ya en las unidades, sobre todo enfocado en la atención hospitalaria de aquellos hospitales que habían tenido alguna conversión para hacer los famosos hospitales COVID, y aquellos que no fueran COVID, pero que también tuvieran estrategias para poder implementar acciones para la atención en salud mental. Y posteriormente, o más bien en un segundo momento, no en un segundo momento, más bien la siguiente parte, el siguiente brazo muy importante era la atención a la salud mental del personal de salud. Realmente uno de los factores que hacen que colapse un sistema durante una epidemia es, en primera, el pánico, pero el segundo es el colapso de tu personal de salud mental. Si el personal de salud mental empieza a enfermar, ya sea por la misma epidemia, ¿no? O por un tema también de salud mental, que es súper importante, que ya está reconocido, pues obviamente vas a tener un riesgo mayor de que colapse tu respuesta ante una emergencia. Entonces es importante seguir atendiendo la salud mental de aquellos que se encuentran en primera línea. Cuando digo en primera línea, no nada más me refiero a médicos y a enfermeras que se encuentran, sino hay muchísimos personal sanitario que se encuentran en esa famosa primera línea, como son toda la gente de los laboratorios. Aprendimos, la verdad es que una de las grandes enseñanzas que, bueno, de lo personal, es la gente de los laboratorios de procesar, no sé, 100 muestras al día, pasaron a procesar miles. Eso generaba una carga de trabajo excesiva y que además ellos también tenían algún tipo de problema, entonces también hubo una reducción en el número de personal y eso multiplicaba la carga de trabajo. Entonces, por supuesto que eso también afectaba la salud mental del personal de salud y que eso, por supuesto, está completamente ligado al pronóstico de cómo va a ir también saliendo la respuesta en el tema del coronavirus, porque se trataba de las pruebas. Posteriormente también estaba la coordinación interinstitucional, ya que, como decíamos, la idea es que se fueron sumando diversas instituciones, no nada más del sector, sino de otros sectores, precisamente para aportar cada quien desde su trinchera cómo podíamos hacer una estrategia. Después estaba la coordinación de medios, en la que junto con la Dirección General de Promoción de la Salud se trabajó intensamente para la generación de material, sobre todo para promocionar salud mental, prevenir problemas de la salud mental y que esto estuviera ligado directamente a la misma estrategia de medios para la prevención del coronavirus. Por eso también en combinación, bueno, en colaboración con la vocería, la idea precisamente fue
que estos materiales también estuvieran en el micrositio oficial del coronavirus para no dejar, digamos, de lado la acción también en salud mental, sino que estuviera integrada dentro de todas las acciones de todo lo que fue el sector salud para combatir el coronavirus. Después finalmente estuvo la coordinación de evaluación y análisis precisamente para poder dar resultados y rendición de cuentas. Esto es uno de los ejemplos de las colaboraciones. Por favor, no quiero que si no está ahí alguno de los logos no sientan que no fueron incluidos. La verdad es que este simplemente es uno de los ejemplos, es de cómo fue. Estábamos en instituciones públicas, pero también de la sociedad civil e instituciones académicas que estuvimos participando. Realmente esto ya estaría llenísimo porque han sido es como el doble de instituciones. Simplemente a lo que me quería referir es que eran tanto del gobierno federal, pero también de la sociedad civil y sobre todo casi todos los miembros del sector salud estaban presentes dentro de esta respuesta interinstitucional. Ahora sí, para hablar un poquito acerca de resultados, ¿qué fue lo que tuvimos? Bueno, realmente en la coordinación de capacitación que estuvo a cargo del doctor Alejandro Molina, él a la cabeza, pero realmente muchas personas trabajando junto con él, la doctora Carmen Torres, la doctora Aurora Molina, etcétera, el doctor José Mendoza, la doctora Denis. Bueno, realmente todos ellos estuvieron contribuyendo para llevar a cabo toda la planeación y la ejecución de los diversos materiales y cursos de capacitación. El doctor Esquivias también estuvo. Empezamos con precisamente hasta ahorita tenemos 9 cursos que se planearon, realizaron, diseñaron y que están ahorita en el momento disponibles, que son el de salud mental durante la pandemia. Este está en la plataforma de Educats de la Secretaría de Salud. Otro que se llama aceptación y compromiso, el otro que es apoyo psicológico de primer contacto. Después está la atención psicoemocional y psicosocial. Otra que es la intervención de niños, niñas y adolescentes durante la pandemia. Después está lo de salud mental, los primeros respondedores, que era lo que les decía de los paramédicos. Un curso específico, varios cursos específicos en diferentes tiempos acerca de conducta suicida, obviamente todo en tiempos de COVID. Un curso que ha tenido muchísima relevancia, muchísima demanda y que estamos que lo promovemos mucho es este curso de duelo y de cómo dar malas noticias, ya que también el tema de cómo avisar a los familiares en esta pandemia de que uno, su familiar estaba enfermo, 2, cómo era la evolución y 3, desafortunadamente el desenlace cuando era un desenlace de muerte, pues realmente las noticias corrían a cargo, a veces no siempre del personal de salud, no siempre del personal médico específicamente, a veces era precisamente trabajo social o algún otro participante de la primera línea, y que era importante cómo se transmite esto a las personas. Entonces se creó este curso de duelo y cómo dar malas noticias, y así como el de prevención de adicciones. Hasta ahorita lo que se ha formado son 182,042 recursos humanos en el área de salud y educación, a partir más o menos fue a partir de abril que empezó el primer curso hasta el día de hoy. Esa es la cifra que tenemos. En el curso específicamente de salud mental durante la pandemia, esto es el que está en Educats, no en todos los cursos tenemos un desglose tan importante de cómo fue el personal de salud que se encuentra inscrito, pero en este curso, gracias a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, nos puede aprobar que lo que nosotros teníamos la intención era de justamente transmitir estas capacidades a personal no especialista en salud mental se estaba cumpliendo. Vemos que la mayoría de los asistentes a este curso y que han tomado el curso han sido precisamente personal de enfermería, seguido de medicina general, en general. Psicólogos han sido psicólogos seguían y otros. Ok. Esto es en general acerca de cómo se distribuyó por niveles de atención. Fue el primer nivel de atención el que tuvo el mayor porcentaje o ha aprovechado el mayor porcentaje de esta capacitación, lo cual también sigue los objetivos que se han planteado desde el inicio, no nada más en tiempos de coronavirus, acerca de esta nueva
etapa en la salud mental que queremos nosotros llevar a cabo y insertar a la salud mental en la atención primaria de la salud. Después el segundo nivel y bueno, si vemos el tercer nivel fue el que queda menos, lo cual viene balanceado también con la distribución de los servicios ideal, que sería esta famosa pirámide. De la distribución por los estados, bueno, vemos que el estado que más ha tenido demanda de los cursos en general ha sido el Estado de México, como puede ver, Chiapas, Ciudad de México. Entonces, esta ha sido como una gráfica que nos puede enseñar un poco el diferencial de la demanda de este curso. En cuanto a la atención telefónica, bueno, como les decía, es importante nada más recapitular el hecho de que precisamente tenía que ser la estrategia, digamos que el brazo más fuerte para poder llegar a la población. Entonces, se empezó una serie de estrategias precisamente para que la gente pudiera tener, por un lado, el acceso, pero por el otro era qué íbamos a hacer con el personal de salud. Entonces, la verdad es que a través de este gran y maravilloso y valiosísimo grupo interinstitucional se fueron también sumando personal de salud en dos modalidades, o hacían sus propias líneas y de alguna forma se vinculaba con la línea de la vida, que originalmente está a cargo de la CONADIC, o la otra es que inclusive se unieron con las mismas claves que presentaba la línea de la vida, y si pertenecían a alguna otra institución, de alguna forma se les brindó algunas de las claves para pudieran estar contestando llamadas como si estuvieran en la línea de la vida, y eso también favoreciendo que este personal se pudiera quedar desde sus casas atendiendo a través como de un software y una clave, y pudieran estar tomando llamadas de la gente que estaba llamando a la línea de la vida. Entonces, a lo que me refiero es que hubo diversas estrategias para poder articular diversas líneas, ¿no? Como les decía, para poder dar esta respuesta. Lo más importante, en primera también, era que no quedara nuevamente aparte de toda la acción de coronavirus. Entonces, el número principal precisamente para la respuesta, para la atención del coronavirus, era el 01800 de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y de Salud, que esto se encuentra en la Dirección General de Epidemiología. Entonces, la idea era que ese es el número central para cualquier persona que quiera consultar cualquier cosa de coronavirus. La idea era nosotros también poder estar insertados ahí en la respuesta. Y se logró, ya que nos dieron, si ustedes hablan al 01800 de la OIES, la opción 4 va a ser si la persona usuaria que está llamando tiene algún problema o identifica que tiene algún tema de salud mental que quiera ser atendido, y finalmente esto lo que va a hacer es que va a comunicar hacia la línea de la vida. En la línea de la vida existen diversas opciones que también se ponen a disposición de los usuarios. Una vez que ya se canaliza, vemos de acuerdo a la demanda del usuario el tipo de atención que se le va a dar. Entonces abre un menú donde abre las diversas posibilidades en la que las personas que están llamando puedan estar pasando ya sea por un episodio o por un tema de violencia, si es más bien para un tema de consumo de sustancias, si es un tema de autolesión o suicidio, o inclusive si es otro tipo de malestar emocional. Ahí sería como englobar absolutamente temas de ansiedad, temas afectivos, si hay algo de tema de discapacidad y si existe algún otro problema. Entonces, como vemos, no nada más estaba dando la atención la línea de la vida, sino además se unieron otras instituciones. Por ejemplo, para atender temas de violencia, se unió el Consejo Ciudadano y el DIF de la Ciudad de México. En el consumo de sustancias era todo el personal de la línea de la vida, así como todo el personal que se puso a disposición acerca de los centros de integración juvenil. En el tema de autolesión y suicidio, pues eran los psiquiatras del Hospital Psiquiátrico, Fray Bernardino Álvarez, y FENAPSIME, que es la Federación Nacional de Psicólogos de México. Y si era la línea de otro malestar, estaba la línea de la vida, discapacidad era DIF, y aquí también se ha habilitado gente de Teletón, o bueno, por lo menos se derivaban algunas de las llamadas a Teletón, y otros pues ya lo atendían también otras personas de la línea de la vida. La distribución de las llamadas por motivo de atención, la mayoría era por un malestar emocional
diverso asociado al coronavirus. Sin embargo, estos son números a través de la UIES, ya que si tomamos otros números que venían de otro tamizaje, del cual ahorita hablaremos, pues había también por ahí un despunte del tema de violencia y de consumo de sustancias. Como podemos ver, esto es también parte de la distribución semanal. Tuvimos unos picos altos durante las semanas, sobre todo de junio. Sin embargo, empezamos a ver que este fue más o menos como es el pico de número de llamadas que se contestan. Más o menos todos llevaban el mismo pico. Por eso digo que aumentó más o menos en las semanas del mes de junio. En el tema de la atención hospitalaria, bueno, era importante decir que, como decíamos, primero era precisamente el apoyo que se tenía, o la idea era apoyar de alguna forma a los hospitales que eran hospitales COVID, ¿no? Precisamente y que pertenecían en este momento a la CINSAE, el Instituto Nacional de Nutrición, el INER, el Hospital General de México y todos los hospitales RAI, precisamente para que se pudiera fortalecer la atención salud mental hospitalaria, esto es decir, aquellos pacientes que estuvieran ya con un tema de coronavirus y cómo podíamos apoyar tanto a los servicios de salud que se encontraban en ese momento para que pudieran expandir un poco más las capacidades para poder dar atención a los pacientes que estuvieran ya sea en terapia intermedia o en terapia intensiva. La idea es que precisamente no nada más se canalizara el tipo de atención a los pacientes, sino también tanto a los familiares y sobre todo al personal de salud. Y esto nos brindó un trabajo importante también para derribar el tema del estigma, ya que algo que empezaba a suceder era precisamente que los pacientes o los familiares que habían tenido algún tema de coronavirus también muchas veces eran víctimas de este estigma y eso también hacía que no pudieran recibir la atención. O por el otro lado, que los pacientes que tuvieran algún tema de salud mental, desafortunadamente en otras situaciones, en muchas condiciones, no reciben atención para problemas médicos en general. La idea era precisamente que esto no sucediera, que el tener una enfermedad mental no fuera un motivo de estigma y que eso los deprivara de tener una atención en el caso de que tuvieran también algún tema de coronavirus. En cuanto a los medios de difusión, bueno, realmente se realizaron muchísimos materiales. Igual, como decíamos, en forma interinstitucional, el instituto aportó con preciosos y maravillosos materiales que eran utilizados precisamente para las estrategias de prevención y de promoción de la salud en temas de salud mental. Fueron 1,138 tanto materiales gráficos, pero también había otro tipo de materiales, tanto animaciones, alguno que otro video. La línea de la vida contribuyó con 713 materiales, la CONADIC, bueno, viene junto pegado, pero 464 y SAP con 540. Y bueno, realmente en general se realizaron 254 materiales. Esos son solo un tipo de ejemplos de lo que se hicieron. Y la idea es que con ello sea algo que sea una respuesta permanente. Esto nos ha permitido varias cosas. Vincularnos, ahorita les decía, con un tema más intersectorial, inclusive ya para estas fases de recuperación. Estamos trabajando también con la SEP precisamente para que en este regreso a la nueva normalidad también se consiga ampliar este tema de la salud mental y que se hable de la salud mental no nada más hacia los niños, sino también hacia los docentes e inclusive hablar hacia los padres de familia. Y con eso aumentamos el sentido de la comunidad a nivel escolar y eso puede ayudar a que se generen nuevas estrategias, pero como yo decía, se perpetúe esta respuesta, que no nada más sea y que se quede en la parte aguda de la respuesta al coronavirus, sino que en general esto se amplíe, ya que sabemos por diversas declaraciones, etcétera, que el tema del coronavirus todavía sigue y va a seguir todavía un rato el tema de tanto la transmisión como los contagios. La epidemia no ha acabado, las epidemias desafortunadamente duran a veces 1 hasta quizá 2 años. Sabemos que nuestra vida va a cambiar, pero que eso también no debe detener el que sigue también la vida. Y una de esas cosas pues es que sigue la educación y que sigue ir a la escuela, pero hay que adaptarnos.
En este proceso de adaptarnos, por supuesto que puede generar un problema y un desajuste, un desbalance en esta parte de adaptación, y eso puede dar pie a algún problema de salud mental, y es por eso la idea de que nosotros también tratemos de acompañar a las personas en los diversos medios, precisamente para que se evite esta situación. Lo mismo con el tema laboral. ¿Cómo va a ser el regreso laboral? Bueno, pues sabemos que esto, pues de alguna forma tenemos que tener un regreso a la vida laboral, sin embargo, sabemos que todavía hay un riesgo, sabemos que hay un riesgo de transmisión, pero cómo podemos también cuidarnos y que este regreso no contribuya a aumentar o inclusive detonar problemas de salud mental. Entonces nosotros realmente en la respuesta debemos de siempre también tener eso en cuenta y también tratar de que en los medios laborales tengan algunas herramientas para que puedan autogestionar temas de salud mental, ya sea a través de grupos, o sea a través de una respuesta y sobre todo de saber canalizar. ¿Dónde canalizar? Bueno, realmente yo les hablo del gobierno federal, están los CAPAS, donde se hace una maravillosa labor, no nada más preventiva. Ahorita están en una fase de transformación, una fase de transición en la que dejan de tener esta visión plenamente nada más preventiva de adicciones, sino que sea algo más robusto, que ese es nuestro verdadero primer nivel de atención en salud mental y que a través de la capacitación continua del personal tan competente y tan importante que tenemos y tan amplio, la idea es que precisamente se amplifique el tipo de respuesta y de atención en salud mental. Después están los ISAMES, que están en general en la mayoría de los estados. Hay estados que desafortunadamente no tienen centros integrales de salud mental. Y lo mismo es que también den atención en salud mental, pero que esta vez también integren a su operación la atención a las adicciones, ya que por eso se veían separados, ISAMES y CAPAS, pero la idea es que ahorita sea todo atendido en estos centros y también que en los hospitales generales empiece también a haber una atención a la salud mental, sobre todo en patologías que puedan requerir algún tipo de hospitalización pequeña, alguna desintoxicación en urgencias, y dejar a los hospitales de tercer nivel y hospitales especializados precisamente eso, para atender simplemente casos graves, casos que no pueden contenerse con la atención comunitaria. La idea es que esta respuesta también en la pandemia nos ayudó, nos empujó a solidificar más nuestra visión hacia la comunidad, a solidificar más nuestra visión de integrar la salud mental hacia la atención primaria a la salud. Y bueno, me parece que acá tenemos más estos de los medios de difusión, pues 47 entrevistas de radio. La verdad es que la idea es que también vayamos sensibilizando. Muchas veces me dicen, oye, pues sí, ya eres famosa. Yo digo, no, no soy famosa, pero lo que yo sí quiero es que la salud mental sea famosa. O sea, lo que quiero es que hay una sensibilización a todos los niveles, que las personas conozcan que la salud mental es parte de la salud física y es igual de importante que cuidarse de la salud mental que cuidarse del coronavirus. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, que esta conciencia no salga porque nosotros los profesionales de la salud decimos que la salud mental es lo máximo y lo importante y entonces queremos hacer una estrategia de arriba para abajo y convencer a la gente. No, lo que queremos es que la gente misma note, valore y pueda identificar todas estas cosas para que al contrario, sea ellos, sea la gente, sea las comunidades, las que nos pidan, las que nos demanden, cómo quieren los diversos servicios y eso la verdad es que creo que va a hacer una diferencia en la salud mental de nuestro país. La utilización de diversas plataformas de redes sociales, precisamente para tratar de llegar también a todas las edades. Yo sé que ciertos rangos de edades no ven tanto en las redes sociales, sino más bien ven la televisión, pero al revés, muchos jóvenes, sobre todo muchos millennials, no ven ya la televisión, sino más bien los medios en los que se comunican y reciben y aportan estas informaciones es a través de redes sociales o medios digitales. Y bueno, la idea es que este corte que hacemos, pues es ahorita un corte ahorita, pero realmente la respuesta continúa. Yo creo que hasta que no tengamos el fin de esta pandemia, pues no diremos que tenemos el fin de esta respuesta. Viene ligada con toda una estrategia que queremos llamarle transformadora en la salud mental precisamente. Y bueno, pues ese es parte de los resultados de las acciones que hemos tenido.
Muchas gracias, doctora Bores, por compartirnos, por todos los programas, por toda la coordinación, por transmitirnos todos los programas que han Sí, implementado ahora. creo que se me olvidó algo y creo que sí es importante decirlo. Todos los Adelante. materiales que tenemos, sobre todo que hemos emitido como lineamientos, se encuentran en la página del coronavirus. Es la página del gobierno oficial y es más, realmente muchos de ellos fueron trabajados, digamos, en colaboración con otras instituciones. Sin embargo, todo sale a nivel y a nombre del gobierno federal. Muchas veces no verán a veces los logos, pero eso fue como un acuerdo interinstitucional que se logró. Lo que me refiero es que ahí está el repositorio. Y tenemos por lo menos 5, o sea, tenemos el de la respuesta en salud mental, tenemos el de la respuesta en los lineamientos para los hospitales psiquiátricos, tenemos los lineamientos para pacientes con autismo y otro para discapacidad, tenemos el programa para la atención a los profesionales de la salud mental, y todo eso está escrito, es evidencia, pero lo más importante es que está al acceso de cualquier persona. Ahí se encuentran. Están en la pestaña de documentos para personal de salud. Yo sé que lo pusieron en ese cajón de personal de salud, pero cualquiera lo puede consultar, cualquiera lo puede ver, es acceso público a la información. Y también decir que en muchos otros de los materiales, a pesar de que no salieron desde la Coordinación de Salud Mental, tienen muchos elementos de salud mental. O sea, por ejemplo, si ustedes se meten al de cómo, hay uno que es el control de infecciones en centros y albergues, ahí hay un apartado de salud mental, ¿no? El de niñas, niños y adolescentes, que ese lo coordinó tanto el el CENSIA, el Centro Nacional para la Salud de Niños y Adolescentes, junto con CIPINA. Bueno, pero también tiene un gran apartado para niños, para la salud mental infantil. Entonces, lo que procuramos es permear en todas las acciones que tuvieran con COVID, permear con la salud mental, porque igual de importante es no contagiarse, obviamente mantenerse fuera del riesgo del contagio del coronavirus, como la salud mental. O sea, dejar de ver esta visión tan dicotomizada, ¿no? Tan escindida, salud mental por aquí, salud física por acá, no, es lo mismo. Y creo que ese fue uno de los grandes esfuerzos que estuvimos ahora sí que fomentando y empujando para que es una gran oportunidad, fue una gran oportunidad y lo sigue siendo, de considerar a la salud mental como parte de la respuesta, pero también como parte del fenómeno. O sea, hay muchas muertes, hay muchos afectados, sí, pero ¿qué crees? También tengo toda una población que fue afectada por su salud mental por el tema del coronavirus. Y eso se tiene que atender. Y creo que eso es algo muy valioso que tenemos que seguir levantando la voz y seguir exigiendo, ¿no? A nosotros, a las autoridades y nosotros por arriba, de, hey, esto es importante. Así es, completamente de acuerdo contigo en la oportunidad de visibilizar temas de salud mental. Exacto. Y de hacer partícipes a todos, sí. a personal, a profesionales desde otras disciplinas, porque al final siempre lo hemos dicho, la salud mental es transversal y requiere de la participación de todos. Y doctora Bores, bueno, mencionabas tú el sitio en el que están todos estos materiales, porque nos están preguntando muchos que están ahora viéndonos en Facebook Live sobre dónde pueden tomar los cursos. Bueno, si ustedes no han tomado los cursos y les interesa más, pues la doctora Bores ya nos comentó que está en el sitio de coronavirus.com o coronavirus.mx. Coronavirus.mx, y además está esta es la página de salud. En la página de salud también está la Dirección General de Educación en Salud, y ahí también está algún acceso a 2 cursos que están ahí. Hay otro que está en el de la OPS, y bueno, podemos enviarle como algunos links. Sí. De acuerdo, claro que sí, nos sería muy conveniente para poderlos compartir aquí en los comentarios. Claro. Recordarles también que algunos de los materiales que ya mencionó la doctora Bores se encuentran también en la página del instituto y con los links a los sitios de inscripción a algunas plataformas, en el caso, por ejemplo, del curso de las brigadas. La doctora Bores nos habló de civismo colectivo y de conciencia colectiva. Lorena, en este momento de una transición hacia esto que se llama una nueva realidad, ¿cuál será el papel de los profesionales de la salud? Hablábamos antes de la videoconferencia sobre el uso de cubrebocas, por ejemplo. ¿De qué manera podemos tomar acciones en este momento de transición, en esta fase de transición, para colaborar en colectivo, en cuidarnos unos a otros? Así te decía, bueno, primero empezar por uno mismo. Creo que eso es lo más importante. O sea, las personas de salud tienen que mirar hacia adentro, ver cuáles son sus necesidades en salud mental y atenderla.
La otra precisamente es que no, y por eso yo decía, personal sanitario es tan diverso, pero creo que si todos tienen esta conciencia y esta visibilización de la salud mental, simplemente con preguntar un día a un paciente o una persona, un familiar, si usted no se siente bien, hay servicios, ¿no? Tratar de brindar opciones. Si no sabe uno de dónde, bueno, pues tratar de canalizar a la oficina de trabajo social, etcétera, dónde puede ser canalizada una persona, y la verdad es que hay diversas opciones, ¿no? O sea, yo hablo de las federales, sin embargo, también en los estados existen servicios de salud mental, tanto federales, pero también estatales. Realmente la idea es que creo que simplemente el hacer una acción de sensibilización propia y para poder externar a los demás es algo, es parte hasta de un tema de compromiso social en tema de salud mental. Así es. Bueno, adelante con las preguntas, Rocío, por favor. Sí, así es, doctora. Nos preguntan sobre una temática, dos preguntas, relacionado con la capacitación del personal especializado y no en salud mental. ¿Se mantendrá esta capacitación? ¿Y qué tanto influye, en su opinión, el tiempo de esta capacitación en el tiempo de diagnóstico y la definición de tratamiento para las personas que tengan alguna enfermedad mental? Claro. Bueno, la primera pregunta, ¿cuánto tiempo? Pues esperemos que esto, como decía yo, o sea, que sea una acción permanente, o sea, y permanente, o sea, sí me refiero por lo menos los siguientes años, ¿no? Que continúe, porque también esto nos va a servir, toco madera y desafortunadamente, pues esperemos que no venga otro desastre. Sin embargo, sabemos que estamos en riesgo de tener otros desastres, entonces esto sienta las bases, así como se sienta en el 2017, sentamos bases ahorita en el 2020, y que si desafortunadamente, pues a lo mismo, tocamos madera, viene otra emergencia, pues también tenemos ya un camino recorrido, cursos puestos, etcétera. Y bueno, la idea es que sea una respuesta permanente. Ahora, ¿cómo contribuye? Realmente muy buena pregunta, porque como decíamos, muchos de los cursos son precisamente para personal no profesional de la salud mental, y esto puede ayudar precisamente para la detección. Ahora, no quiere decir que los vamos a hacer con un curso expertos y ya van a poder diagnosticar y dar un tratamiento, no. O sea, pero realmente simplemente con el tema de una detección oportuna cambia completamente el pronóstico de una persona. O sea, estamos hablando de que México es un país donde pueden pasar inclusive 14 años del inicio de los síntomas de depresión hasta que realmente llegue a un tratamiento. Si nosotros podemos acortar eso, si nosotros a través de capacitando y transfiriendo capacidades a otras personas que no son profesionales de la salud mental, pero pueden tener una herramienta para poder decir, aquí puede haber un diagnóstico, hay una detección oportuna, eso cambia drásticamente el pronóstico de las personas. Y la idea es que los tratamientos se den, a través de, dependiendo del grado tanto de gravedad como de qué tipo de problema estamos viendo, ¿no? O sea, si es un tema que, bueno, no se ha convertido en un problema, que no ha afectado el funcionamiento, etcétera, bueno, quizá la intervención preventiva ya per se es una intervención, y esa no tiene que ser un especialista en la salud mental. Sin embargo, si ya se hace una detección, que es un probable diagnóstico que requiere algún tratamiento más complejo, bueno, no estamos haciendo que gente que no tenía esa capacitación brinde tratamientos ahora sí que a como lo puedan entender, sino que puedan canalizar a las personas a un sitio donde lo puedan ver. Incluso, doctora, la psicoeducación por sí misma ayuda a que la población sienta esa necesidad de atenderse, que es ahora la convocatoria, ¿no? Que la población se atienda, que sienta esa necesidad de atención. Doctor, ¿tienes otra pregunta? Sí, quisiera nada más rescatar de este comentario de Laura Rojano en redes, donde nos pregunta justo que si van a quedar estos cursos de capacitación, señalar la precisión de la necesidad de capacitación, la demanda que hacen de capacitación. Y quisiera compartirte, doctora Bores, que en el curso, por ejemplo, de las brigadas que se encuentra en el sitio de la UNAM, preguntábamos en el proceso de inscripción a cuántos cursos habían ido en los últimos 12 meses los profesionales de la salud. Y me pareció interesante el dato, porque la gran mayoría había ido a más de 3 cursos en el último año. Y esto lo preguntábamos en los meses de enero, febrero, bueno, febrero, marzo, tal vez cuando comenzaba la pandemia, ¿no? Y el curso estuvo ahí. Entonces, hay una gran demanda, hay un sentida y que los lleva a capacitarse, y felicitarlos a todos los que han tomado estos cursos, porque realmente son estrategias muy valiosas para situaciones de crisis como esta que ahora estamos viviendo. Y me gustaría preguntarte, doctora Bores,
En tu experiencia, en tu coordinación en todos estos programas, ¿cuál ha sido el papel de la sociedad civil, de las asociaciones civiles, de los grupos organizados de la sociedad? Que creo que parte de la estrategia que tú nos mostrabas en los logos es integrar justo a estos actores sociales. ¿Qué hay de ello? ¿Cómo? Bueno, primero que nada, o sea, es una obligación del Estado integrar a la respuesta a la sociedad civil. O sea, eso es algo que también es importante, quitar estas brechas, porque sí somos parte de una respuesta organizada a través del gobierno, pero nosotros es una obligación. O sea, eso nos dictan también muchos lineamientos internacionales, que en las respuestas no puedes hacerlo tú solo todo. Entonces, por supuesto que tiene que haber una articulación con la sociedad civil, porque es también un canal en el que puedes llegar a muchos otros lugares donde no puedes llegar. La participación ha sido maravillosa, desde el Centro de Integración Juvenil, el Teletón, las universidades, ¿no? Ha sido maravilloso porque además de que enriquecen con las aportaciones en su lado académicas, pero también con la parte de difusión. Y esto, o sea, ellos también pueden llegar a un contacto con la gente que tal vez nosotros no tenemos esos canales abiertos. Entonces, es imprescindible y en cuanto a cómo ha sido la experiencia, maravillosa, ¿no? O sea, maravilloso también con todas las asociaciones de Psicólogos Sin Fronteras, y Médicos Sin Fronteras. Como les decía, la diapositiva todavía le faltaban muchos logos, pero realmente Cruz Roja Internacional, etcétera, creo que fue un gran aprendizaje, pero este ensayo y esta acción de articulación es lo más importante, porque se van creando las redes que pueden realmente dar respuesta a tantas necesidades tan diversas de tanta gente. Así es, muchas gracias. Una gran lección, una gran oportunidad de comunicarnos, de saber que están ahí, y también de todos ustedes los que están ahora conectados a esta transmisión. Ha sido una oportunidad maravillosa conocer los CAPAS, como conocer los centros, los UNEMs donde se encuentran. Nos escribía Alejandro Bocasegua desde Vicam, Sonora, y él trabaja en una comunidad indígena yaqui, en el UNEM Capa Cajeme. Debe ser una oportunidad extraordinaria trabajar con estas poblaciones específicas, y ojalá en algún momento nos puedas describir cómo la están pasando y en qué podemos colaborar y apoyarles. Adelante, Rocío, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, claro, doctor, doctora. Nos preguntan, en esta ocasión, ¿cuál fue el detonante para integrar a la salud mental en la estrategia de atención? ¿Fue la Organización Mundial de la Salud? ¿Es una circunstancia que se está dando solamente en México o a nivel mundial hubo Realmente a nivel mundial es algo que, bueno, la OPS, la OMS realmente han estado empujando desde hace mucho, es parte del plan de acción de la OMS en cuanto a salud mental desde el 2013, ¿no? Realmente de justamente integrar siempre en todas las acciones de salud mental, no nada más para la emergencia, sino en general, al tema de la salud mental. Entonces sí es algo, más bien, creo que México esta vez lo tuvo, ¿no? O sea, la respuesta a nivel de salud sí ha sido favorable de integrar la salud mental, que creo que eso no se había desafortunadamente observado ni en la pandemia pasada, ¿no? Ni, bueno, y en el 2017 hubo un intento, por eso digo, fue estas bases del grupo interinstitucional integrado en el SENAPRES, etcétera, pero realmente creo que ahorita sí se ha logrado un poco más robustecer la respuesta y además concretarla, que creo que es el tema, ¿no? O sea, más bien concretar que sí estemos siempre incluidos en la respuesta para el coronavirus. Perfecto, doctora. Doctor. Se ha vuelto más robusta integrar dentro de las estrategias para la atención de las crisis sanitarias, Lorena, el elemento del autocuidado, de burnout. Nos decía Cristina, aquí nos hace un comentario, dice, como profesionales de la salud mental tenemos la responsabilidad de trabajar con nuestros propios conflictos para tener la capacidad de brindar una calidad a los pacientes y aceptar también las limitaciones y saber canalizar. Y yo agregaría el punto de cuidarnos, de voltearnos a ver a nosotros mismos y de también aprender a reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos descansar, que necesitamos apoyo social. A mí me ha parecido un elemento muy importante en la estrategia. Preguntarte si de esto había un precedente. El autocuidado es un nuevo elemento que se suma ante un evento como este. Pues realmente, o sea, sí se sumó y sobre todo yo quisiera ser más extensiva en el tema del autocuidado, pero digo, tanto para todas las personas, pero sí dirigido al personal de salud. Creo que
sí es inédito, por lo menos en nuestro país, ver esta respuesta. O sea, no se había visto alguna respuesta de algún programa hacia la salud mental de los trabajadores de la salud hasta esta pandemia. Nos hace ver mucho, nos hace vernos mucho más como somos humanos. Exacto. Al final del día, exacto. con toda la experiencia humana, con el cansancio, y eso me ha parecido que es fabuloso, que es muy real. Adelante, Rocío. Sí, doctor, tenemos comentarios también sobre que hay poco personal de pedagogía, de trabajo social involucrado, y en este sentido quería yo hacer un comentario que hemos abordado también en otras sesiones sobre el currículo, la formación académica y los enfoques. Regularmente pedagogía está en las aulas, está con niños, adolescentes, y sí sería una buena oportunidad también contemplar que los pedagogos, las pedagogas tenemos oportunidad y podemos sumar con nuestra experiencia y con nuestra formación a fortalecer esta atención en salud. Eso por el lado de los profesionales de la pedagogía. Y en términos de la respuesta que comentaban anteriormente, doctora, ¿usted cómo percibe la respuesta, pero ahora de la población hacia la estrategia que se ha emprendido? Muy interesante la pregunta. Creo que todavía no tenemos el panorama tan amplio de cómo ha reaccionado ante los servicios que se han puesto disponibles. Sin embargo, sí hay un uso, sí hay una demanda, la gente ha estado llamando a los servicios, etcétera, ¿no? O sea, creo que a medida que pase la respuesta y a medida que desafortunadamente, como decíamos, entremos en esta fase de recuperación, es cuando creo que más van a repuntar y van a aparecer las secuelas, ¿no?, psicológicas que pudo haber brindado la pandemia, y creo que es cuando más las personas van a demandar más. Ahora, la respuesta generalmente, en general, lo que me refiero es, agradecen, y además es importante que empecemos a hablar de temas que antes eran un tabú, es lo que decíamos, ¿no? O sea, son tabús, eran estigmatizantes, y esta vez hay que hablar de ello. Ahora eso también viene con estrategias que se habían echado a andar y que siguen, ¿no? Una estrategia nacional de prevención de adicciones, que otra vez es hablar de prevenir, no hablar ya de estigmatizar, no hablar de un vocablo también por ahí bélico, ¿no? Una guerra contra las adicciones y estigmatizar a aquellas personas que consumen sustancias, sino no, todo lo contrario. Entonces, creo que la respuesta ha sido positiva. Excelente. Gracias, doctora. Ojalá que ese giro de las enfermedades relacionadas con las adicciones puedan ser cada vez más leídas desde ese contexto. Sería fabuloso, y ojalá que también los que nos tocó vivir la pandemia podamos ver una nueva lectura de las enfermedades y de las adicciones. Mayra Selena nos dice, hace falta un curso de manejo del duelo también, Héctor. Los demás los he tomado casi todos y son muy buenos para guiarnos como psicólogos en la atención que debemos dar a la población. Bueno, va a haber un curso de duelo, pero si ustedes están interesados en los contenidos, ya está el manual publicado en la página del instituto, y hay también un link a todos los contenidos de ese curso en el canal de YouTube del instituto. Son varios videos que ustedes los pueden ver ya todos en el canal de YouTube del instituto, y esperamos en unas semanas anunciarles también en la página del instituto el link para que se inscriban en la CUAET, donde se colocará muy probablemente el curso de duelo. Les agradecemos a todos su interés en estos temas y su compromiso muy profesional de actualizarse con los lineamientos para una atención adecuada del acompañamiento del duelo, que es todo un tema en estas circunstancias. No sé si hay alguna otra pregunta, Rocío, una pregunta más antes del cierre. Sí, justamente nos plantean sobre protocolos de respuesta y el desafío que va a ser, ¿no?, en lo sucesivo, en materia de salud mental, atenderlo, pero de ello aprender justamente, porque hay sociedades, por ejemplo, como Japón, que ya tienen protocolos para desastres sin estar esperando a que sucedan, o sea, ya son parte de su actuar. ¿De qué tamaño nosotros tenemos el desafío, doctora, en ese sentido? Establecer protocolos para tomar el desastre como parte de nuestra posibilidad en la cotidianidad de nuestra vida. Eso es a lo que... Claro, Rocío, excelente pregunta, y creo que eso es lo que me refería hace rato, de que esta acción sea permanente y que sienta precedentes precisamente para cualquier otra emergencia que pueda llegar a cabo. No le quiero pisar los talones
al doctor Quijada porque ese es el tema que sigue, precisamente como la necesidad de los planes de atención en emergencia y que sea algo nacional. Ahora, por otro lado, dentro de la reestructura de salud, la reestructura de salud en general que estamos viendo, porque va a haber varias reestructuras en las diferentes dependencias de la salud, se va a crear el Centro Nacional de Emergencias. Realmente va a ser uno de los centros que va a estar, liderando todas estas acciones. Yo siempre le digo al doctor Alomía, porque es el doctor Alomía es el que va a quedar en la cabeza, pues que se adelantó, ¿no? Se adelantó la pandemia, la creación, pero bueno, finalmente se está dando una respuesta con todo este tipo de protocolos. Ahora, cuando hablan de protocolización, por eso precisamente se publican estos lineamientos, son lineamientos oficiales, son lineamientos que dependen del gobierno y que van sentando las bases precisamente para estos protocolos de acción en casos de emergencia. Excelente, doctora. Aprovechar justamente que se adelantó la pandemia para fortalecer nuestro aprendizaje. Exacto. La pandemia nos adelantó también en temas educativos. Ahora hemos suspendido los cursos presenciales, hemos tenido que migrar a plataformas, a recursos electrónicos y bueno, son necesidades que sabíamos que existían desde antes, pero ahora nos vemos en una gran necesidad de materializarlos y de implementarlos. Te agradezco, doctora Bores, por tu tiempo, por tu participación, por tu compromiso en todas estas acciones que has coordinado. Muchas gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión y antes de despedirnos, quiero sinceramente agradecer al personal del instituto, a René Fernández, que se encarga de toda la parte técnica, a Dulce Mejía, a Sonia Santos del área de audiovisuales y también al área de tecnologías de la información del instituto que nos han apoyado en esta transmisión durante todo este ciclo. Invitarlos a que se conecten el próximo miércoles a las 10 de la mañana aquí en el canal de Facebook Live del instituto a esta videoconferencia con el doctor Juan Manuel Quijada sobre el desarrollo del plan de acción para la atención de la salud mental y psicosocial en situaciones críticas y de desastres, que ya nos adelantó un poquito la doctora Bores de qué va. Muchas gracias a todos, gracias doctora Bores, gracias a todos los que se han conectado, gracias Rocío por acompañarnos en la conducción.